Existen testimonios realmente impactantes. Algunos parecen casi imposibles de creer, pero ninguno de ellos tiene el poder de transformar una vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. ¿Acaso Dios deja de usar a quienes rechazaron su llamado, hicieron oídos sordos a su palabra y escogieron un camino de desobediencia? Dios sigue usándolos. Si no fuera así, ninguno de nosotros podría servirle. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Jonás. Descubriremos por qué Dios no envió a Jonás a contar la increíble historia del gran pez, sino a anunciar su palabra. Y veremos por qué esa misma palabra sigue siendo el instrumento que Dios usa para transformar vidas. Acompáñanos en esta lección titulada Jonás vuelve a predicar. Si conoces un poco de la cultura de Estados Unidos, probablemente sepas que cada verano casi todos los estados celebran su gran feria estatal. Es una mezcla entre parque de diversiones, exposiciones, competencias y muchísima, pero muchísima comida. De hecho, para muchos la comida es la atracción principal, especialmente porque allí puedes encontrar prácticamente cualquier cosa frita. Hay maíz frito, macarrones con queso fritos, tomates fritos, salchichas fritas. Y espera escuchar esto, también venden helado frito, galletas Oreo fritas y mi favorita, barras de chocolate con caramelo y maní fritas. Después de hacer fila por 1 hora, la persona del puesto atraviesa la barra de chocolate con un palito, la sumerge en una masa parecida a la de los panqueques, la fríe y al final le pone una buena cantidad de azúcar impalpable. Lo que resulta allí es una cubierta crujiente y dulce por fuera, con el chocolate completamente derretido por dentro. Casi puedes sentir cómo se te van tapando las arterias. Pero vale la pena el riesgo. Me parece difícil creer que todavía vendan cosas así. Y más difícil todavía es creer que la gente está dispuesta a comprarlas y comerlas, especialmente en una sociedad que está cada vez más preocupada por la alimentación saludable, el colesterol, los niveles de azúcar. Hoy en día los restaurantes tienen que cuidar la cantidad de sal y de grasas trans que usan en sus comidas. McDonald's incluso se ha visto obligado a cambiar su menú y agregar manzanas y otras opciones saludables. De hecho, hace un tiempo encontré un artículo del periódico el New York Times que explicaba que las grasas trans se producen al inyectar hidrógeno al aceite a altas temperaturas, lo que no solo crea una grasa barata para cocinar, sino que también hace que los alimentos duren mucho más sin echarse a perder. Además, produce un alimento más crujiente y con más sabor, que es exactamente lo que nos gusta comer. Hace unos meses, ese mismo periódico anunció que el estado de California había prohibido que los restaurantes de comida rápida cocinaran con grasas trans. Y tenían menos de 1 año para cumplir esa orden. De lo contrario, los iban a clausurar. Me pregunto cuánto tiempo falta para que ese tipo de legislación llegue a la feria de mi ciudad. Quizás esta sea mi última oportunidad para comer una barra de chocolate frita. Así que tengo que aprovechar. Ahora, yo admiro a las personas que no ceden a la tentación aun cuando van a la feria estatal. Son de esos que me ven haciendo la fila y pasan caminando, me saludan y siguen de largo. Me saco el sombrero. Estoy orgulloso de ellos. No saben lo que se pierden. La verdad es que si la comida chatarra se quedara en la feria, nos haría un favor a todos. De hecho, me alegra que solo tenga la oportunidad de comer esas cosas 1 vez al año. El problema es que la comida chatarra no es solo una tentación física, también es un problema espiritual. El teólogo Walter Kaiser habló del estado anémico de la Iglesia en la actualidad y dijo que gran parte de la responsabilidad recae sobre los pastores y maestros
que predican y enseñan de todo excepto la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente: la mala salud de la Iglesia de Cristo no es ningún secreto, ni debería sorprendernos. Está débil, porque durante mucho tiempo solo ha recibido comida chatarra, llena de preservantes artificiales y sustitutos que no son naturales. Y como resultado tenemos una desnutrición bíblica que ha afectado precisamente a la generación que más se ha preocupado por cuidar su salud física. Es una generación que dedica mucho esfuerzo a cuidar su cuerpo, pero al mismo tiempo sufre una hambruna espiritual como resultado de la falta de una exposición genuina de la palabra de Dios. Eso es verdad. ¡Cuán cierto! Se está sirviendo comida chatarra en forma de sermones, lecciones de escuela dominical y materiales para estudios bíblicos. Hay muy poca nutrición, si es que hay alguna. Por lo general tiene endulzantes artificiales y no tiene sustancia teológica. En otras palabras, no alimenta de verdad. Andar buscando temas creativos para hablar, hacer estudios superficiales y resumir versículos para dar respuestas rápidas ha dejado a la Iglesia en un muy mal estado de salud. Ahora, gran parte de la solución no es prohibir lo que no es saludable. La solución es cambiar la dieta. Es volver a enseñar no solo la palabra de Dios, sino las palabras de Dios. Hoy muchísimos pastores, maestros de escuela dominical y líderes de estudios bíblicos enseñan lo que está de moda, acerca de la vida, pero tienen que resistir esa presión por el bien de la Iglesia. Una y otra vez veo ministerios que toman experiencias de la vida y las ilustran con la Escritura, cuando necesitamos hacer lo opuesto. Debemos enseñar la Escritura y simplemente ilustrarla con la vida. Cuando el creyente promedio llega al capítulo 3 de Jonás, piensa que ya lo mejor pasó, que se acabó la acción, que lo más importante del libro quedó atrás. Tal vez sepa que después Nínive se arrepiente y que Jonás no queda muy contento con eso, pero una vez que el pez escupe a Jonás y él vuelve a estar en tierra firme, muchos creen que la serie ya terminó y que ya es hora de pasar a estudiar otro libro de la Biblia. Pero esta semana descubrí que Jonás capítulo 3 me ha desafiado muchísimo como pastor. Y no solo a mí, sino a cualquiera que enseña la Biblia. De hecho, Jonás capítulo 3 podría tener la clave para un avivamiento espiritual el día de hoy. Un regreso a la salud, a la vitalidad espiritual. Un regreso que comienza en el púlpito y sigue en cada iglesia y en cada familia alrededor del mundo. Francamente, necesitamos hoy con urgencia predicadores y maestros que sigan el ejemplo de Jonás, y también personas que respondan al mensaje como respondieron los ninivitas. Dios le había mandado a Jonás que fuera a Nínive, pero Jonás respondió yéndose a Jope, en la costa del mar Mediterráneo. Allí él compró un pasaje en barco que iba rumbo a Tarsis, en la costa de España. Tarsis quedaba en la dirección completamente opuesta a Nínive. De hecho, era lo más lejos que Jonás podía ir. Y ahora, ¿por qué hizo eso? Una razón es que Jonás era un judío profundamente patriota. Él había llegado a creer, igual que la mayoría de sus compatriotas, que Dios les pertenecía solo a ellos, que la salvación era solo para el pueblo judío. No fue sino hasta que estuvo dentro del gran pez que Jonás volvió a descubrir que la salvación es de Jehová, o sea, la salvación le pertenece al Señor, y Él se la da a quien quiere. Además, Jonás sentía un profundo resentimiento hacia los ninivitas. Probablemente también les tenía miedo, porque, sinceramente, ellos trataban a sus prisioneros con muchísima crueldad. Como hemos estudiado anteriormente, los ninivitas eran famosos por despellejar vivos a sus cautivos. Les sacaban los ojos, los humillaban llevándolos con ganchos atravesados en la nariz como si fueran ganado antes de matarlos. Hace poco estuve en el Museo Británico en Londres y pude ver con mis propios ojos los relieves que decoraban las paredes del palacio del rey de Nínive.
Allí aparecen figuras de prisioneros siendo descuartizados y montones de cráneos amontonados junto a las murallas de la ciudad. Francamente, Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de esta gente tan despiadada. No quería que recibieran otra cosa de parte de Dios que no fuera castigo y muerte. De hecho, más adelante él mismo lo va a admitir. Así que Jonás huyó. Pero como ya sabes, Dios envió un gran pez para hacerlo volver. El capítulo 2, versículo 10 nos dice que el pez vomitó a Jonás sobre tierra firme. Y si yo hubiera sido Jonás, habría pensado en retirarme a algún lugar de Samaria, o tal vez jubilarme y regresar a mi pueblo Gad-Hefer. Y si hubiera sido Dios, habría buscado a otro profeta. Pero en las dos cosas me habría equivocado. Jonás ahora está dispuesto a cumplir la misión que Dios le había dado. Él está dispuesto a ir a Nínive, la capital del imperio asirio, y Dios está dispuesto a darle una nueva oportunidad. De hecho, las siguientes palabras que leemos aquí son de las más conmovedoras de todo este libro. Fíjate en Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ahora detente un momento y piensa en esas palabras. Por segunda vez. ¡Qué frase! ¡Cuánta gracia! ¿Y cuánto perdón hay en esas tres palabras? Por segunda vez. No creo que nosotros volveríamos a darle una responsabilidad a alguien como Jonás, ¿o sí? Volveríamos a empezar de cero. Buscaríamos a otra persona, un mejor candidato. Pero Dios no lo hizo así. El apóstol Pedro tuvo una segunda oportunidad después de negarlo en el patio del sumo sacerdote. Juan Marcos tuvo una segunda oportunidad después de abandonar la obra. Tomás tuvo una segunda oportunidad después de perderse la reunión en el aposento alto. Todos ellos recibieron una segunda oportunidad. Me gusta lo que el pastor James Montgomery Boyce escribe en su comentario del libro de Jonás. Si nosotros dijéramos, Jonás, vuélvete a tu casa, me alegro que te hayas arrepentido de tu desobediencia, pero ya no me eres útil, estaríamos actuando de manera justa y razonable. ¿Pero es así como actuó Dios? ¿Acaso Dios deja de usar a quienes rechazaron su llamado, hicieron oídos sordos a su palabra y escogieron un camino de desobediencia? Dios sigue usándolos. Si no fuera así, ninguno de nosotros podría servirle. Ninguno. Ahora, eso no significa que Dios no sea justo, y tampoco es una excusa para ser desobedientes. Pero todo esto nos muestra que Dios nos sorprende con su maravillosa gracia, no solo en la vida de Jonás, sino también en la tuya y en la mía, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades y de muchas más. Otro autor me recordó esta verdad cuando escribió, si somos sinceros, tendríamos que decir que Dios es el Dios de la enésima oportunidad. ¿Cuántas veces nos ha perdonado? ¿Cuántas veces nos ha dado una nueva oportunidad para hacer algo por Cristo? Imagina lo que sintió Jonás cuando volvió a escuchar la voz de Dios por segunda vez. George Morrison, el conocido pastor y escritor escocés, escribió hace varias generaciones, la vida cristiana victoriosa no es más que una serie de nuevos comienzos. Ahora fíjate en Jonás capítulo 3, versículo 2. Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Llama la atención que esta es prácticamente la misma misión que Jonás recibió en el capítulo 1. Pero hay una diferencia notable. La primera vez Dios le habló de la maldad de Nínive, pero ahora no le recuerda la maldad de la ciudad, ahora le recuerda la responsabilidad que él tiene. Dios le dice en esencia, ve y entrégales mi mensaje.
Así que Jonás recibe una segunda oportunidad y ahora recibe una misión sagrada. ¿Y cuál es esa misión? Nada más y nada menos que predicar la palabra. La misma misión que Pablo le dio a Timoteo, y la misma misión que ha recibido todo pastor desde entonces, que prediques la palabra, 2 Timoteo 4:2. Y es que siempre va a existir la tentación de predicar otra cosa, algo más atractivo, algo que llame más la atención, algo más positivo, algo más prometedor. Pero la transformación de las personas y el despertar espiritual solo vienen por el poder del Evangelio, como dice Romanos 1:16. Y ese Evangelio llega por medio de la palabra de Dios, que como dice Hebreos 4:12, es viva, es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Y también creo que aquí Dios está advirtiendo a Jonás de otra cosa. Piensa en esto. O sea, Jonás acaba de sobrevivir 3 días dentro de un gran pez. Acaba de hacer todo un viaje de regreso por orden de Dios dentro de ese pez hasta que finalmente lo vomitó sobre tierra firme. Así que piensa por un momento, ¿quién tiene un testimonio como ese? ¿Alguna vez has estado en una reunión de testimonios donde todos parecen competir para ver quién cuenta la historia más impresionante? Nadie podría superar a Jonás. Él sería el protagonista de cualquier reunión de testimonios. O sea, ¿qué testimonio? Decir, yo crecí en un hogar cristiano y conocí al Señor cuando estaba en la universidad, eso simplemente no puede competir con, estaba escapando de la voluntad de Dios, pero Él envió una tormenta tan grande que terminé en medio del océano y ahí me tragó un gran pez. Pero sobreviví por 3 días y ahora estoy aquí para cumplir lo que Dios me pidió que hiciera. ¿Quién puede superar eso? ¡Qué historia! Jonás podría escribir un libro y vender 1 millón de copias. Nadie había vivido algo parecido. Pero Dios en esencia le dice, no, Jonás, no, nada de eso. Tú ve y entrégales mi mensaje. Proclama mi palabra. No les cuentes la historia del pez, no dramatices, no hables de cómo te traje de vuelta al ministerio, no pongas la atención en ti. Ve a esa gran ciudad y entrégales mi advertencia. Por cierto, Dios llama 4 veces a Nínive la gran ciudad, tal como lo hace aquí en el versículo 2. Y era una gran ciudad por varias razones. Tenía una gran historia. La fundó Nimrod, bisnieto de Noé. Era grande por su tamaño también. La ciudad y sus alrededores tenían un perímetro de unos 96 kilómetros y vivían allí unas 600,000 personas. Uno de sus muros tenía 13 kilómetros de perímetro y estaba reforzado con 1,500 torres. También era grande por su pecado. Era una ciudad idólatra, inmoral y brutal. Nínive estaba ubicada en la ribera occidental del río Tigris, cerca de la actual ciudad de Mosul, al norte de Irak. Se ha logrado reconstruir parte de sus murallas y algunas de sus puertas con materiales originales. Jonás habría entrado por una de esas enormes puertas con torres que se elevaban hasta el cielo. Desde arriba los soldados asirios observarían a aquel extranjero que se atrevía a entrar a la ciudad. Sin duda, Jonás también debió presentarse ante el rey. El texto da a entender que el rey se arrepintió después de escuchar el mensaje, así que muy probablemente Jonás tuvo la oportunidad de hablar personalmente con él. Jonás habría visto ese palacio que siglos más tarde los arqueólogos desenterraron. Sus paredes estaban decoradas con relieves de escenas de batallas pintadas con colores brillantes. Es interesante que durante muchos años los escépticos afirmaban que no se puede confiar en la Biblia porque habla de una gran ciudad llamada Nínive y no existía ninguna evidencia de que esa ciudad hubiera existido. Pero a mediados del siglo XIX, un arqueólogo llamado Austin Layard descubrió una colina que excavó
y debajo encontró enterradas las ruinas de Nínive. De hecho, la arena seca que había cubierto la ciudad la había conservado de una manera extraordinaria. Cuando Jonás entró al palacio, seguramente pasó junto a 2 estatuas de toros alados enormes, con rostro de hombre y largas barbas. Los colocaban en los palacios y en las entradas de los templos para protegerlos de los espíritus malignos. Layard desenterró un par de esas figuras y hoy todavía se pueden ver en el Museo Británico. Estos toros con alas y cabeza y rostro humano servían como guardianes del rey de Nínive. Según sus creencias, lo protegían del peligro espiritual. Y me imagino a Jonás de pie en ese palacio. Tal vez señaló uno de esos enormes ídolos y dijo: «Rey, ellos no van a poder protegerte del juicio del Dios vivo y verdadero. Tienes 40 días para arrepentirte. O si no, Dios va a juzgar a tu ciudad y a tu pueblo». ¿Y escuchó el rey ese mensaje? Francamente, yo creo que el rey ya estaba preparado para escuchar. De hecho, es muy posible que Jonás recibiera un trato digno de la realeza. Los acontecimientos de este libro parecen indicar que incluso recibió ayuda para recorrer distintos lugares de la ciudad de Nínive y proclamar allí el mensaje de Dios. Tengo muy pocas dudas de que la historia de un hombre que viajó dentro de un gran pez y luego apareció sano y salvo en tierra firme ya había llegado a los oídos del rey. Y creo que hay muy buenas razones para pensar eso. Uno de los principales dioses de los ninivitas era Dagón, el dios pez. De hecho, la palabra Dag significa pez. Los ninivitas adoraban a Dagón y creían que gobernaba el mar Mediterráneo y mucho más allá. Lo representaban con cuerpo de hombre de la cintura hacia arriba y cuerpo de pez de la cintura hacia abajo. Los arqueólogos han encontrado relieves y pinturas de Dagón en Nínive y sus alrededores. Y a eso hay que agregar otro dato interesante, y es que una inscripción fenicia, escrita unos 200 años después de la época de Jonás, nos dice que una de las principales ciudades donde se adoraba a Dagón era Jope, precisamente la ciudad desde donde Jonás huyó, y muy probablemente el mismo lugar al que el gran pez lo devolvió. Así que cuando juntamos todas las piezas, descubrimos que los ninivitas estaban preparados para escuchar. Creo incluso que Dios usó la desobediencia de Jonás, y creo que también escogió intencionalmente el medio de transporte para traerlo de regreso a Jope, teniendo muy presentes la superstición y la idolatría de los ninivitas. Ellos estaban listos para escuchar a un profeta que había viajado dentro de un gran pez bajo las órdenes de su Dios. Un Dios que podía dar órdenes a los grandes peces del mar. Un Dios que evidentemente era mucho más poderoso que Dagón, el dios pez que ellos adoraban. Todo estaba preparado para la mayor conversión nacional de la historia de la humanidad. Fíjate ahora en Jonás capítulo 3, versículo 4. «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida». La palabra destruida significa literalmente puesta de cabeza o volteada por completo. El verbo da la idea de una destrucción total. Sus cimientos, sus murallas, sus puertas serían derribados. Es el mismo verbo que la Biblia usa para describir la destrucción total de Sodoma y Gomorra. Ahora, desde una perspectiva humana, todo esto parece totalmente absurdo. O sea, ¿cómo podía un solo hombre, diciendo ser profeta de Dios, enfrentarse a miles de personas con un mensaje tan ofensivo? Este extranjero llega y dice: «Mi Dios va a destruir por completo esta ciudad». ¿Te imaginas lo que pasaba por la mente de Jonás mientras subía la colina hacia las enormes puertas de Nínive? Él era un solo hombre, pero era un hombre enviado por Dios.
con un mensaje de parte de Dios. Y siglos después, ese sigue siendo el método de Dios para traer reforma y avivamiento y despertar espiritual a cualquier nación. Dios obra por medio de un maestro, un líder de estudio bíblico, un discípulo, un mentor, un pastor que comunica la palabra de Dios. La reforma llega cuando el pueblo de Dios se somete a la voluntad de Dios y comunica al mundo la palabra de Dios. Y entonces, Dios hace lo que solo Dios puede hacer. Por eso no debe sorprendernos leer la siguiente frase del versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Imagínate eso, creyeron a Dios. Y por cierto, el texto no dice que creyeron en Jonás. Tal vez Jonás no los impresionó tanto, pero sí quedaron impactados por la advertencia del Dios soberano. Fueron alcanzados por la misericordia del Dios de Jonás. En una ocasión le preguntaron a Martín Lutero cuál había sido el secreto de su enorme contribución a la Reforma, cuando la Iglesia y millones de vidas fueron transformadas. Él respondió: yo simplemente enseñé la palabra de Dios, y la palabra de Dios hizo todo lo demás. Mira, así comienza este gran despertar espiritual. Un hombre que recibió una segunda oportunidad está ahora cumpliendo la misión que Dios le dio. Y la palabra de Dios va a ser todo lo demás. Porque como dice Romanos 1:16, esta palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fue poderosa para transformar a toda una ciudad cruel e idólatra como era Nínive, y sigue siendo poderosa para transformar vidas hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. La lección de hoy se tituló Jonás vuelve a predicar, la quinta lección de nuestro estudio de Jonás. Si deseas ayudar a que más personas conozcan mejor la palabra de Dios que transforma vidas, visita sabiduriainternacional.org/compartir. Allí encontrarás una manera muy sencilla de compartir nuestra página web con familiares y amigos e invitarlos a descubrir todos los recursos bíblicos que Sabiduría Internacional ofrece gratuitamente. Te esperamos en nuestro próximo estudio de la Palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.